aórtica. Bueno, problemas en las válvulas. ¿Qué otra cosa puede ser? Por ahí también problemas que tienen que ver con el pericardio, ¿no? Si que impide, digamos, Exacto. que el músculo se pueda estirar y bombear también. Bien. ¿Qué es el pericardio? ¿Todos saben qué es el pericardio? Sí, la serosa que cubre el corazón. Bueno, ¿qué puede pasarle al pericardio? Puede haber inflamación, puede ser por una cuestión viral, se puede volver crónica esa inflamación y siempre que tenemos inflamación, aumento de hay fibrosis, la fibrosis genera rigidez en el tejido y esa bolsita, esa serosa, yo lo hablo por ahí muy rústico, que ustedes hablen bien, es una serosa que tiene que tener esa capacidad de distenderse, relajarse, acompañando el movimiento del músculo cardíaco, no lo hace porque se cicatrizó. A veces es en partes, a veces es toda, a veces tiene calcio y se queda dura y genera una pericarditis y eso que impide que el corazón que está adentro no pueda relajarse de la manera que corresponde para poder hacer un buen llenado ventricular y poder expulsar después la sangre. Entonces queda una cavidad chiquitita en donde el llenado ventricular, el llenado de sangre va a ser chiquitito y también vamos a tener insuficiencia cardíaca, aumentan las presiones de llenado. Espérenme un segundito que me parece que... Mariana, ¿estás buscando tu llave? Ah, perdón. No, perdón, chicos, perdón. Entonces, estábamos con las causas de insuficiencia cardíaca. Bueno, básicamente nombramos a esas. Hay una que es de trastornos metabólicos y hay una que es una patología muy frecuente y que da insuficiencia cardíaca. A ver si saben cuál ¿Puede es. ser Chagas? Bueno, el Chagas no sería un trastorno metabólico. Ah, perdón, claro. El Chagas está bien, es una miocardiopatía chagásica. ¿Qué características tiene el Chagas? ¿Qué saben del Chagas? Y que se transmite por el vector, digamos, por el mosquito y eso, no en todas Por las el partes. mosquito no, No, por la vinchuca, perdón. por la Eh, vinchuca. y Bien. bueno, pero da varias ¿Cómo es la enfermedades. transmisión con la vinchuca? Por las deyecciones. Muy bien, por la defecación de la vinchuca. Claro, exacto. Entonces vos, Te sí, rascas, claro. te Te rascas rascas y y entra produce. el ¿Cuál, tripomastigote. ¿Cuál es el agente infeccioso de la patología del Chagas? Trypanosoma cruzi. Muy bien. ¿Y qué es? Para Un parásito. Muy bien. Perfecto. Y puede dar, o sea, la característica que tiene nuestro país es que da más afección cardíaca que del tubo digestivo, al contrario de Brasil, que tenemos muchos compañeros brasileros, que da más afección del tubo digestivo como megacolon o dolicocolon. En nuestro caso da más la miocardiopatía dilatada. Y el paciente puede haber tenido la infección hace mucho tiempo y quedar latente y después que aparezca la dilatación cardíaca. En general el corazón se agranda, se dilata. Y hablando de lo que es metabólico, que de una patología frecuente, Perdón, ahí Juan Cruz, Hipertiroidismo puede ser. diabetes. ahí Juan Cruz había respondido por el chat, había puesto diabetes. diabetes. Muy bien. La diabetes da cambios metabólicos que generan cardiopatía, simplemente por la diabetes. Después hay un montón de cuestiones que predispone a enfermedad coronaria, que enferma la microvasculatura y un montón de otras cuestiones, pero si hay una diabetes de tiempo de evolución mal controlada, nos predispone y puede generar insuficiencia cardíaca. Bueno, acá un poquito de epidemiología les voy a contar. En nuestro país estimamos una prevalencia del 1 al 5% de la población tiene insuficiencia cardíaca, serían 400.000 a 600.000 personas con insuficiencia cardíaca. Estos son datos que se publicaron en el consenso en el 2016. La insuficiencia cardíaca es la principal causa de internación en pacientes mayores de 65 años
el 39% son mujeres, o sea que vamos medio cabeza a cabeza, no es porque somos mujeres tenemos menos insuficiencia cardíaca. Hay una elevada tasa de reinternación, y esto es lo que ustedes decían del Chagas, que corresponde en general, es una patología de Latinoamérica y que corresponde al 20% de las miocardiopatías dilatadas. O sea, tenemos mucha insuficiencia cardíaca por enfermedad de Chagas, por las características poblacionales de América Latina. El riesgo de muerte, y esto se los remarqué, en un paciente que tiene insuficiencia cardíaca leve es del 5 al 10% anual, y en un paciente que tiene síntomas graves o insuficiencia cardíaca con deterioro severo es del 30 al 40% anual. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo 10 pacientes, en el primer año, en ese año, es posible que se mueran 4. Para que dimensionen la gravedad de la patología. Y por otro lado, ¿ustedes qué piensan en un paciente que dentro de un año se interna 3 veces por insuficiencia cardíaca? ¿Qué impacto tiene? ¿Qué deducen? Díganme lo que ustedes piensan. ¿Cómo impacta en su vida y cómo impacta en nuestro sistema de salud? ¿Cómo impacta en la población? ¿Cómo un paciente de 65 años, a veces de 60? Y seguramente va a elevar, por un lado, bueno, todo esto de que todas las complicaciones por ahí que acarrea una internación y además los costos, porque me Exacto. imagino que cada vez van a estar peor cada vez que se reinternan. Tenemos mucho gasto de salud pública. El paciente, si es un paciente que es un trabajador activo, no trabaja, es un tiene discapacidad y además, si se va, quizás puede desarrollar alguna actividad laboral, pero si se está reinternando, no va a poder ni siquiera hacer eso mínimo que a veces hacen. Tiene impacto sobre la familia y, bueno, sobre todo este gasto en salud que tenemos, ¿sí? O sea que es una patología que pareciera que es re común y que no tenemos que, no sé, pasa así por la vida, pero tiene mucho impacto a nivel social y mucho impacto en ese paciente. Un paciente diagnosticado con insuficiencia cardíaca tiene altas chances de morirse dentro del año, si es una insuficiencia cardíaca severa, ¿sí? Para la última definición y clasificación que salió en la revista internacional de insuficiencia cardíaca, publicada recientemente, define, y esta es la nueva definición de insuficiencia cardíaca, sea para los que tienen, ya vamos a ver, función conservada o función reducida, signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, combinado con al menos uno de los siguientes criterios, y estos son elevación de péptidos natriuréticos, o la evidencia objetiva de congestión pulmonar o sistémica. Entonces tenemos el paciente con los signos y los síntomas causados por una anomalía cardíaca, estructural o funcional, y que además yo la corroboro porque tiene los péptidos elevados y o yo puedo ver que ese paciente está congestivo, tiene retención de líquidos. La retención de líquidos la puedo ver en una placa de tórax, la puedo ver con un eco pulmonar, la puedo ver con un catéter venoso central, con un cateterismo de arteria pulmonar. Eso por ahí es algo más complejo, pero bueno, esta es la última definición. Y cuando tenemos insuficiencia cardíaca, el organismo pone en marcha sistemas para poder compensar esa situación. Y tenemos el sistema de péptidos natriuréticos. Los péptidos natriuréticos es un sistema de sustancias, es neurohumoral, que tiene efecto natriurético, vasodilatador, antiproliferativo y antihipertrófico. Entonces tenemos todos estos efectos que cumplen los natriuréticos, los péptidos natriuréticos, y que cuando estamos en falla cardíaca, estos péptidos para compensar se elevan en sangre. Acá lo más importante es el BNP, que es el que escuchamos recién en la definición de insuficiencia cardíaca, y lo vamos a escuchar de ahora en adelante, ¿sí? Presten atención. Estos péptidos son degradados por una endopeptidasa que se llama neprelicina. La neprelicina rompe a los péptidos natriuréticos, rompe a la bradicinina, que les tiene que sonar, porque la vimos ya, y rompe a la angiotensina 1 y a la angiotensina 2.
me rompe todo la neprelicina. Entonces, me deja sin péptidos, que son los que me causan esta vasodilatación, disminución de fibrosis, aumento de la natriuresis, y también rompe la angiotensina 2, que hace todo lo contrario. Vasoconstricción, aumento de fibrosis, retención de sodio y agua. ¿Eso ustedes se acuerdan del sistema renina-angiotensina-aldosterona? ¿Que lo vimos en hipertensión? Sí, Bueno, profe. tengan en cuenta la neprelicina, ya vamos a volver. Seguimos con la clasificación. Hay etapas propuestas por todas las sociedades para hablar de insuficiencia cardíaca, y hablamos de una insuficiencia cardíaca en riesgo, que sería la etapa A. Son pacientes que tienen factores de riesgo para tener insuficiencia cardíaca, pero no tienen signos ni síntomas de insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, ¿cuál factor de riesgo para tener insuficiencia cardíaca? Y habíamos dicho la hipertensión. Hipertensión. Después puede ser el tabaquismo, el sobrepeso, el sedentarismo. Bien, son pacientes que están con alguna patología que los puede predisponer a desarrollar la obesidad en sí misma, que es un problema metabólico inflamatorio, que los sobrecarga el corazón, que le exige que haga una contracción superior a la que debe. Entonces eso lo puede predisponer a desarrollar hipertrofia, la hipertensión arterial si no está bien controlada, la diabetes si no está bien controlada. Esos son pacientes que tienen factores de riesgo. Después tenemos los pacientes que tienen en la etapa B, no tienen síntomas, pero ya tienen cambios en la estructura cardíaca. Por ejemplo, Puede ser, profe, una hipertrofia ventricular izquierda que la veamos en el eco. claro, el paciente tiene hipertensión arterial, no está bien controlado, hace años que viene con su hipertensión arterial y ya hizo hipertrofia ventrículo izquierdo. Ese paciente está en una etapa B de la insuficiencia cardíaca. Después tenemos la etapa C, donde el paciente ya tiene signos o síntomas de insuficiencia cardíaca, que están causados por la anomalía estructural o funcional del corazón, y la etapa D, que es la insuficiencia cardíaca avanzada, en donde ya el paciente no solo tiene los síntomas, sino que esos síntomas son graves, están de reposo, lo obligan a internarse, a pesar de estar con tratamiento médico óptimo. Entonces acá tenemos un cuadrito de tipo resumen, pacientes en riesgo de falla cardíaca. Ahí tenemos pacientes con hipertensión, con diabetes, con obesidad, los pacientes que hacen quimioterapia, que ya se vio que los quimioterápicos son cardiotóxicos, pacientes que tienen antecedentes hereditarios familiares de alguna cardiopatía, los que están en pre-falla cardíaca, dice el estadio B, son estos pacientes que ya desarrollaron alguna alteración en el corazón, que se volvió hipertrófico, que se agrandó, que tiene dilatación de las cavidades. Y después entramos ya en la falla cardíaca en sí, que son los pacientes que tienen los síntomas, que yo los veo con una alteración estructural o funcional. Y la etapa del estadio D, que es una etapa avanzada donde los síntomas son severos, el paciente requiere internaciones. Y acá la flechita de abajo lo que nos explica es que si yo tengo un paciente en falla cardíaca avanzada, pero logro poner un tratamiento médico, que lo que nosotros llamamos los cardiólogos tratamiento médico óptimo, con dosis máxima de los medicamentos que han demostrado disminuir la mortalidad o prolongar la supervivencia, como quieran decirle, yo lo puedo retrogradar a ese estadio, a un estadio C, y que el paciente pueda vivir en una clase funcional aceptable y que pueda llevar una vida que no requiera de tantas internaciones, tratar de prolongarle la supervivencia. Cuando hablamos de la clasificación de insuficiencia cardíaca, se clasifica a través de la fracción de eyección. ¿Ustedes saben qué es la fracción de eyección? ¿Han escuchado hablar de fracción de eyección? Sí, en ARTI 3 nosotros en su momento era como lo que expulsaba el ventrículo del total que le llegaba en la diástole. Es un porcentaje que expulsa el ventrículo izquierdo en cada latido. Y eso se saca por una fórmula que se hace por ecocardiograma, ¿sí? No es esto para que ustedes se lo sepan de memoria, sino que es para que puedan comprender
la clasificación a qué se llama. Si yo tengo que el paciente tuvo un llenado telediastólico de 100 mililitros, o sea que ese corazón se llenó de 100 mililitros y me sacó 60 mililitros, me quedaron 40 en el telesistólico, yo hago 60 dividido 100 por 100, me queda 60%. Y ese es el porcentaje, es la fracción de eyección del 60%. Habitualmente son esos valores los que manejamos, habitualmente la fracción de eyección, porque es indexado por peso, superficie corporal, digamos, tiene toda una lógica, ¿no? Obviamente no hay un número fijo, pero indexado a cada persona, a cada individuo por su superficie corporal, el porcentaje es un 60% de fracción de eyección. ¿Cómo lo sacamos? Por ecografía. Los que hacen ecografía cardíaca miran con el ecógrafo, ahí no sé si alcanzan a ver el pecho de un paciente, no sé si se dan idea de cómo estaría el paciente acostado. Y ustedes ven acá un triángulo que es de cómo entran los ecos. Por ese triángulo van a ver la cavidad. A ver si yo les puedo marcar, no les puedo marcar nada yo. Pero lo que está en la punta es ventrículo izquierdo, eso es lo primero que agarran, que está en diástole y después en la sístole. Y se mide ese porcentaje a través de esas imágenes. Básicamente para que se den una idea, no es para que ustedes lo sepan, para que se den una idea de cómo se saca la fracción de eyección, ¿sí? Y esta nueva clasificación lo pone en 4 categorías a la insuficiencia cardíaca. Lo que es insuficiencia cardíaca con FEI reducida, que tiene una fracción de eyección menor al 40%, una fracción de eyección levemente reducida o del rango medio que está entre 41 y 49%, una fracción de eyección conservada mayor al 50%, y se agregó la fracción de insuficiencia cardíaca con FEI mejorada, que en algún momento se decía recuperada, pero se tiende a insistir en que se diga mejorada, que son pacientes que tenían una FEI menor al 40% y que aumentó 10 puntos con respecto a la basal, o que en un control posterior la tenemos arriba del 40%. Son pacientes que estaban con una FEI reducida, que era severo, y que por el tratamiento médico optimizado logramos llevarlo a 10 puntos arriba esa FEI, o la tenemos arriba del 40%. ¿Por qué se insiste en que es mejorada y no recuperada? Porque se cree que estos pacientes no tienen cura, sino que están en ese estadio o mejoraron su fracción de eyección gracias al efecto de los medicamentos y los cambios en el estilo de vida que puede haber hecho el paciente. Pero si yo le digo al paciente que vuelva a tomar alcohol, supongamos si fuera un alcohólico, y que deje su medicación, va a volver a deteriorar la función cardíaca. Por eso se insiste en que sea mejorada y no recuperada, como la idea de que porque está recuperada el paciente se curó. Y después tenemos la terminología que va en función de la gravedad de los síntomas, y esto es la clasificación funcional de la New York Heart Association, que es una clasificación antiquísima, que sigue en boga. No sé si han escuchado hablar de esta clasificación. Sí, creo que cuando vimos el paper del eplerenón hace mucho, yo me acuerdo que clasificaba la insuficiencia en números. Bien, ¿y qué te acordás? En todos, por eso vamos a hablar de esto en todo de ahora en más, en insuficiencia cardíaca, por eso lo pongo acá. Si no se acuerdan, no No se me acuerdan. acuerdo. No me Bueno, acuerdo, solo me acuerdo lo de que era por números. está bien, va en función de la gravedad de los síntomas. ¿Y el síntoma más frecuente cuál es en insuficiencia cardíaca? ¿Qué es lo que más dice, le molesta o por lo que consulta el paciente? La disnea. ¿Eh? Disnea. La disnea. Disnea, le falta el aire. Entonces, ¿ante qué situación le falta el aire a este paciente? Si el paciente puede hacer una vida normal, sus actividades normales, está en una clase funcional 1. No le causa fatiga ninguna de sus actividades. Ahora, si está con cierta limitación en alguna actividad física, algún esfuerzo físico, está en clase funcional 2. Supongamos que el paciente tenga que subir 2 pisos por escalera y se agite. Si el paciente tiene una limitación
marcada a la actividad física, como puede ser bañarse, vestirse, peinarse, eso es una clase funcional 3. Y clase funcional 4 es que el paciente no puede hacer ninguna actividad sin que le falte el aire, e incluso le puede faltar el aire estando en reposo. El paciente puede tener que estar semisentado para que no le falte el aire, o estando semisentado le puede faltar el aire, y eso es clase funcional 4. ¿Entendieron? Sí. Sí, sí. Bueno, vamos con los síntomas y signos de insuficiencia cardíaca. ¿Qué saben de los síntomas y signos de insuficiencia cardíaca? ¿Alguien sabe cómo se componen este síndrome? Sí, Tengo nosotros entendido que habíamos por ahí visto. hay un... Perdón. Perdón. No, Sí, no, los está bien. Que justo habíamos visto por ahí en relación con la insuficiencia cardíaca derecha e izquierda que había síntomas que predominaban en cada tipo. Bien. Nada, por ejemplo, en el caso de la izquierda, como va por una cuestión de que la parte respiratoria está entre la bomba izquierda y la derecha, los síntomas respiratorios van a predominar en la insuficiencia cardíaca izquierda, y los síntomas venosos relacionados con la vena cava superior e inferior, por ahí van a ser los relacionados con la insuficiencia cardíaca derecha. Perfecto, muy bien. ¿Y te acordás cuáles son? Bueno, falta de aire, disnea, vamos a hablar en términos correctos, disnea, ¿qué otra cosa? En Insuficiencia insuficiencia cardíaca cardíaca izquierda, izquierda, sí, habíamos dicho disnea, que podía ser más de lo que dice ahí, tipo disnea de esfuerzo, que es bastante progresiva por lo que tengo entendido en la insuficiencia cardíaca, como decía en la clasificación. La disnea paroxística nocturna y la ortopnea por ahí eran de casos ya más graves. ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre disnea paroxística nocturna y ortopnea? La disnea paroxística nocturna aparecía luego de un par de horas de que la persona estaba acostada por no es reflujo, pero es por el Reabsorción de retorno. sí. Exacto, Reabsorbe había los edemas. reabsorción, Lo que está en los claro. tejidos se reabsorbe por la posición de reposo en horizontal, reabsorbe, y entonces de Y repente entonces es se algo, una despierta falta de de aire repente, claro, repentina, que el tipo te súbita, dice, sí. tengo que abrir la ventana, tengo que salir, me levanto de golpe, estaba durmiendo, me levanté de golpe, me faltó el aire, abro las ventanas, salgo afuera, me tengo que abanicar, me falta el aire, y al rato se le pasa. ¿Y la ortopnea? La ortopnea es en cualquier momento del día en el que el paciente, o de forma obligada, no puede acostarse. Por eso te dice, o Bien. sea, por ejemplo, a vos lo querés acostar en la consulta y te dice que no puede, y necesitas o ponerle almohadas o acomodarlo en otra posición. Es algo que es Algo que más te dicen obligado y es durante el día. característicamente es que duermen con 2 almohadas o que duermen semisentados. Sí, o con cada vez A más veces, almohadas también, ¿o no? o cada vez más almohadas. Bueno, y que tienen fatiga, debilidad, pueden tener tos, pueden tener sibilancia, eso que se dice de asma bronquial, puede haber mareos, pueden tener saciedad precoz, se sienten hinchados, con el abdomen distendido. Y ventopnea, ventopnea, no sé si saben lo que es, cuando se agacha el paciente le falta el aire. No, eso no lo Bueno, y conocía. después tenemos todos los signos, que ya no vamos a perder mucho tiempo en eso. Acá Agustina lo que decía, que la característica que supongo que ya todos lo saben, si es insuficiencia cardíaca derecha o izquierda, y a veces puede ser global, puede ser una patología que termina afectando a ambos ventrículos y tiene todos los síntomas, no le falta ninguno. Y vamos a hablar de insuficiencia cardíaca, como dijimos, la conservada y la reducida. La con FEI conservada mayor al 50%. ¿Qué característica tienen estos pacientes? Son patologías, es una patología que se encuentra conviviendo con muchas comorbilidades, termina siendo como consecuencia de muchas comorbilidades. Entonces estos pacientes son de edad avanzada, predominantemente mujeres, hipertensos, diabéticos, obesos, y no hay un tratamiento específico que haya demostrado, sí se han estudiado, han habido muchos estudios para ver si algo mejoraba la mortalidad y el pronóstico de estos pacientes, y no se encontró beneficio. Así que no tenemos ningún fármaco que haya demostrado que disminuya la mortalidad en estos pacientes.
No hay un tratamiento específico para insuficiencia cardíaca con fe conservada, nada más que el tratamiento de las comorbilidades. Y acá les puse la fotito de un corazón que sería más o menos el prototipo del corazón de la insuficiencia cardíaca con fe preservada. Son los que tienen hipertrofia, ves que el músculo está engrosado y las cavidades son chiquitas. Y tienen aumento de presiones. Acá hay aumento de presiones porque este músculo engrosado no se relaja como se tiene que relajar para la diástole. Y se llena poco y entonces empieza a haber aumento de las presiones adentro de las cavidades. Vamos a pasar a lo que es insuficiencia cardíaca con fe reducida, que es los que tienen menor de 40% de fracción de eyección. Y en esto sí tenemos una serie de fármacos que han demostrado disminuir la mortalidad cardiovascular, prevenir hospitalizaciones, evitar reinternaciones y mejorar la capacidad funcional. Y ahí les puse una fotito de cómo sería más o menos el prototipo de un corazón dilatado, que suelen ser los que tienen la fe reducida. Suelen estar con las paredes adelgazadas, el ventrículo izquierdo y la cavidad dilatada. Esto de las etiologías lo charlamos recién, de causas de insuficiencia cardíaca. Bueno, lo primero que aparece es enfermedad coronaria. El daño tóxico, recuerden, cocaína, alcohol, algunos medicamentos, lo que es quimioterapia. ¿Quimioterapia en quiénes? ¿En quiénes se les ocurre? A ver. ¿Qué quimioterapia, qué pacientes sobreviven a los cánceres? Suelen tener hasta curación alta oncológica. ¿Están todos viendo la imagen de acá de etiologías de insuficiencia cardíaca? Pues, Sí, 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 profe, se ve. Sí, se ve bien. puede ser, no sé, se me ocurre que los que tienen o cáncer de piel o de colon, o sea, Cáncer de, depende, no cáncer sé. de mama, dijo ahí una de Ah, las chicas. Cáncer de mama, lo más común es cáncer de mama y que otro tumor. Cáncer de piel, Lucio, en general no hacen quimioterapia, les hacen resecciones y si es un melanoma tienen mal pronóstico si están avanzados y no sobreviven mucho tiempo. El cáncer de colon sí puede ser, pero están en ese intermedio cuando hacen de pasar a necesitar una quimio o no. Es raro, porque en general no necesitan quimioterapia, ¿viste? Van a resección y suelen estar bien. Si ya necesitan quimioterapia, son pacientes que tienen un estadio un poco más avanzado, con alguna metástasis y el pronóstico ya les cambia. Pero los que son cáncer de mama, y no sé si alguien dijo leucemias o linfomas, son característicamente cánceres que reciben, no le está avanzando la diapo. A ver, vuelvo para atrás y paso. ¿Vos No, me ves, alguno de los Juan? chicos, Belén recién mencionó, ahora no sé si Belén salió, pero creo que a algunos les avanza normalmente. Creo que a Belén se le habrá quedado porque le quedó en el péptido natriurético. Así que, pero no. ¿El resto Ahora me ve estamos bien? viendo la de etiologías. Sí, se Bien, ve bien, profe. bien, A mí también, perfecto. pero salgo y vuelvo a entrar. No sé qué me Bueno, tiene que decir. Dale, dale. ahí está Juan con el tema para... Bueno, entonces estos pacientes que tienen linfomas, leucemias o cáncer de mama suelen recibir quimioterapia y sobreviven a los cánceres y 10 años después vienen con signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Entonces ya se ha demostrado que los quimioterápicos son cardiotóxicos, incluso los que reciben radioterapia en el área del tórax, que el corazón inevitablemente está interpuesto entre lo que puede ser un o un linfoma y están irradiados, ese músculo cardíaco, las válvulas, las arterias también reciben irradiación, genera inflamación, después genera cicatrización, fibrosis y todo lo que ya sabemos. Lo que es metabólico puede ser tiroides, diabetes, la hipertensión que ya lo dijimos, la enfermedad de las válvulas, las enfermedades del pericardio, todas esas pueden ser causas de insuficiencia cardíaca. Para tratar la insuficiencia cardíaca tenemos medidas generales no farmacológicas, y esto también son tan importantes como, como lo que es, que me distraigo acá en el chat, como lo que es farmacológico. A ver quién está escribiendo acá. Yo voy contestando el chat, a veces los chicos opinan o dicen algo, pero Sí, a ver qué.
Sí, fíjate, Juan, no sé qué No está me muy parece bien. que Manu me dijo algo. Ah, Manu capaz me que te parece que escribió dijo algo. Manuel a vos en particular. No lo vi. Eh, No lo puedo ver. Bueno, educación del paciente, adherencia al tratamiento, control de peso, que baje de peso, que coma sin sal, que coma una dieta saludable, que deje el alcohol, que no fume, la vacunación contra la neumonía y contra la gripe, la actividad física. Estos pacientes pueden y deben hacer actividad física y si están en algún estadio muy avanzado, que están muy sintomáticos, empiezan una rehabilitación con cardiólogos que se dedican a hacer rehabilitación cardiovascular y que les van en base a distintos estudios funcionales diciendo qué actividades pueden ir haciendo y a medida de que avanzan en el programa de rehabilitación van a poder ir haciendo más cosas. La derivación a programas de médicos que se dediquen a hacer insuficiencia cardíaca también mejora el pronóstico de estos pacientes. En la fisiopatología, bueno, esto está en el Goodman para que ustedes lo lean tranquilos, pero lo que interpreta básicamente, no sé si me dijo Manu que me apuro un poquito, por las dudas me apuro un poquito. En la fisiopatología lo que interpreta el corazón es que, o lo que se interpreta el organismo en general es que hay depresión de volumen, no sabe qué le está pasando, interpreta que no llega buena irrigación a los tejidos, pero no sabe si es porque se está desangrando o porque el corazón le pasa algo. Entonces, se ponen en marcha mecanismos para poder compensar esta situación y qué mecanismos son. Aumenta el sistema simpático, aumenta el sistema renina-angiotensina-aldosterona, libera los péptidos natriuréticos y todo lo que eso, todas las consecuencias de la activación de esos sistemas, que en el momento de la situación aguda te sacan del problema, fantástico, pero si eso se sostiene en el tiempo, por mucho tiempo, termina siendo deleterio, ¿sí? Esa estimulación simpática, la activación persistente del sistema renina-angiotensina-aldosterona termina siendo deleteria para el corazón. Entonces, en función de esta fisiopatología, se fueron pensando fármacos para el tratamiento de la enfermedad. Esto ustedes después lo pueden ver, está en el Goodman. Me pareció que está muy bueno el capítulo del Goodman de insuficiencia cardíaca. Y este dibujito está muy claro cuando seguramente les pidan en el práctico fisiopatología de insuficiencia cardíaca. Me parece que este está muy bien. Y en base a esto tenemos 4 pilares actualmente en el año 2021, 4 pilares de tratamiento de insuficiencia cardíaca con 4 fármacos que actúan en vías diferentes. Y estos son el inhibidor de la neprelicina y el receptor de angiotensina, que son los ARNI, y en este grupo es acubitril-valsartán. Y en esa misma columna tenemos a los IECA y ARA2, que ya los conocen por hipertensión. En una segunda columna tenemos los betabloqueantes, en una tercera columna tenemos a los antagonistas del receptor de aldosterona, y en una cuarta columna tenemos al inhibidor del transportador de sodio-glucosa que está en el riñón, que son los inhibidores de este cotransportador que se llama SGLT2. Son terapias complementarias, actúan por diferentes mecanismos, las funciones son aditivas y hay que intentar poner tratamiento médico óptimo según los últimos estudios, según los últimos consensos y guías, que después vamos a hablar con Manuel, pero ya están los 4 como los 4 pilares de tratamiento que generan beneficio, prolongan la sobrevida de estos pacientes. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ya lo vieron, ¿alguien puede comentarlo? ¿Hay alguien que pueda decir cómo funciona el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Ahí están viéndolo en la foto, así que podemos comentar la foto. Bueno, si quieren lo digo yo. Dale, Luciano. O sea, que ante todas estas cosas que nosotros vimos antes, como que el corazón del cuerpo detecta que está eyectando menos volumen, se activa este sistema renina-angiotensina-aldosterona, que bueno, lo que pasa es que el riñón, el aparato yuxtaglomerular, secreta renina que transforma el angiotensinógeno en angiotensina 1, y después en todo el cuerpo la angiotensina 1 se transforma en angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina. Y bueno, después la angiotensina 2 va a hacer esto de
vasoconstricción va a hacer que se secrete aldosterona ahí, como dice ahí, va a favorecer esto de la remodelación cardíaca, que es lo que vimos por ahí que estaba ahí la hipertrofia y todo eso. Y bueno, y también después por otro lado actúa el sistema simpático, que como el sistema simpático no sabe si es una hemorragia o otra cosa, entonces se dispara y también favorece todo esto, que va a haber reabsorción de Bien, líquidos, de sodio y eso. perfecto. Entonces lo que yo puedo hacer como tratamiento, porque ya dijimos que si esto persiste en el tiempo es contraproducente, es bloquear e inhibir a la enzima convertidora de angiotensina. Como lo ven ahí, ¿ven que dice inhibidores de la ACE? Si yo bloqueo, esto ya lo vieron, el enalapril no se convierte en angiotensina 2, no tengo todos los efectos hacia abajo. Pero si yo bloqueo a la enzima convertidora de angiotensina, fíjense qué otra cosa hace esa enzima en la columnita del dibujito de al lado. Bloquea la vía de bradicinina, por eso aumentaba la tos, habíamos dicho. Claro, entonces aumenta, no metaboliza, no se metaboliza la bradicinina, aumenta la bradicinina, aumenta las prostaglandinas y esto genera tos. ¿Sí? Pero quiero que tengan en cuenta este mecanismo, esta parte también que es importante. Y lo otro que pude hacer, si el paciente tiene tos, que es la única diferencia en las reacciones adversas con los ARA2, es poner un ARA2, un bloqueante del receptor de aldosterona, de angiotensina 2, perdón, bloqueante del receptor de angiotensina 2, que funciona un poco más abajo, entonces la ECA me va a metabolizar a la bradicinina. Y no voy a tener este aumento, no voy a tener la tos. Todos entendieron esa parte, ya rindieron. ¿Sí? Sí, sí. Veo algunas caritas nada más. Bueno, entonces, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, la angiotensina 2 actúa sobre los receptores AT1 y AT2 y por el receptor AT1 lo que genera es vasoconstricción, la liberación de aldosterona en las glándulas suprarrenales, efectos hipertróficos proliferativos en los cardiomiocitos y en los fibroblastos y estimula la liberación de noradrenalina en las terminaciones nerviosas simpáticas y de la médula suprarrenal, tal cual lo dijo Lucio. Si me da tos, puedo utilizar un antagonista del receptor de angiotensina 2, los ARA2. ¿Basados en qué? ¿Esto cómo se demostró? Porque acá entramos que en cardiología todo tiene estudios para mostrar evidencia de beneficio cardiovascular o no. Y empezamos año 1987 con la publicación del Consensus Trial, que fue patrocinado por MSD, que es un laboratorio importante, que tiene plata, digamos. Y fue publicado en 1987 por la New England. Y acá tenemos qué características tuvieron. Se pusieron 253 pacientes que tenían insuficiencia cardíaca severa y se pasaron 126 a placebo y 127 con enalapril. Y tuvieron 188 días de seguimiento. Si en un rango de un día a 20 meses de seguimiento, estos pacientes estaban con diurético, dinitrato isosorbide digital. No teníamos beta bloqueantes acá. Todavía no se usaban los beta bloqueantes en este momento. Y en el gráfico pueden ver que hubo una disminución marcada de la mortalidad al año, de la mortalidad total al año. Acá lo vamos a poner, mortalidad, disminución del 31% de la mortalidad por cualquier causa y disminución de la proyección de insuficiencia cardíaca. No hubo diferencias en la incidencia de muerte súbita y este estudio fue detenido precozmente por el beneficio demostrado. Ustedes fíjense que estamos hablando de 200 y pico de pacientes y que el máximo de seguimiento fueron 20 meses. Para que vayan tomando nota de los estudios que vienen. Y fue detenido precozmente. ¿Por qué creen que estos pacientes con insuficiencia cardíaca severa, los seguimientos rondan entre 20, 25 meses? ¿Por qué no son a 5 años los estudios de seguimiento? Puede ser un poco por eso que vimos de que tenían alta chance de mortalidad por ahí. O sea, Claro, estos pacientes se no mueren sé la si no. mitad, se mueren en el primer año.
La mitad se muere en el primer año. Así que en general estos estudios rondan entre 24, 25 meses, 20 meses, 22 meses. Y lo que ha pasado mucho con estos estudios es que si se ve beneficios, se interrumpen por el comité de ética, que después quizás lo van a hablar con Manuel, cuando hicieron lectura crítica y todo eso de la interrupción de los estudios, que pueden dar valores bastante a favor del fármaco de lo que realmente tiene. Pero bueno, siempre se avalan en que si vos tenés una fuerte demostración de un beneficio en tu paciente que tiene altas chances de morirse, vos tenés un grupo placebo y un grupo que no, o tenés un grupo que está siendo beneficiado y un grupo que no, que le está sacando la posibilidad del beneficio. ¿Se entiende? Entonces yo, si lo dejo así, ese paciente tiene chance de morirse en ese primer año. Los otros que están recibiendo tratamiento, si se demostró que realmente es fuerte la evidencia, pueden sobrevivir. No sé si me entienden a lo que apunto. Después, ¿sí? No sé qué me dijeron. Sí, profe. ¿Se entendió, profe? Bien. La evidencia para poner un ARA2 sale del Charm Alternative del año 2003, que fue patrocinado por AstraZeneca, y acá tenemos, fíjese, de 1987 al 2003, esto es lo que nos avaló a decir, bueno, el paciente tiene tos, yo le puedo poner un ARA2, y se va a beneficiar igual. Con este estudio se vio que el paciente se beneficia igual, que son bien tolerados, y que hay una disminución en la mortalidad en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con intolerancia a los IECA. Esto no significa que son mejores que los IECA, siempre la primera opción son los IECA, pero si el paciente, tenemos acá en el cuadrito cuáles son las causas más comunes de intolerancia, tiene tos, tiene hipotensión sintomática, tiene disfunción renal, yo le puedo poner un ARA2 para no dejarlo sin ningún beneficio. Fueron 2.000 pacientes, la mitad placebo, la mitad con Desertan, 37 meses de seguimiento, y ahí tenemos el gráfico de lo que fue el punto final primario, que fue muerte cardiovascular y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, que fue significativo, y este fue hecho con Candesartán. Entonces, vamos a los fármacos. ¿Cuáles son? Los IECA, captopril, enalapril, lisinopril, esto está en el Goodman, está sacado del Goodman. Y lo que son bloqueantes de la angiotensina, de los receptores de angiotensina, Candesartán, losartán y valsartán. ¿Cuáles son los efectos adversos más comunes? La tos, que aumente la función renal, que aumente la creatinina en sangre, que haya hiperpotasemia, que haya hipotensión, que haya angioedema. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Esto está muy parecido a lo que les dieron en hipertensión, para que no se olviden, esto lo tienen que saber, estenosis renal bilateral, embarazo, el angioedema, si el paciente te cuenta que tiene antecedentes de angioedema, y no combinarlos con los IECA, lo que era diuréticos, y sobre todo con los AINES. Los AINES están contraindicados en pacientes con insuficiencia cardíaca. Pueden volver a repasar AINES y volver a leer insuficiencia cardíaca, pero veneno para los pacientes, ni un ibuprofeno, prohibido. Los efectos adversos, la diferencia que tienen, como lo dijo María Luz, que tienen entre los ARA2 y los IECA es la tos. Así que no se olviden de eso y lo tienen que saber. Y ahora vamos a volver a lo que yo les dije de prestar atención de la neprelicina. ¿Qué dijimos que hacía la neprelicina? ¿Estuvieron escuchando? ¿Alguno se acuerda? Sí, degrada los péptidos natriuréticos, angiotensina 1, 2 y creo que anoté otro, pero no me acuerdo. Bien, perfecto, pero eso es lo importante. La neprelicina me degrada tanto los péptidos natriuréticos, que para mí son beneficiosos en esta situación, y degradan a la angiotensina. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer para inhibir a la neprelicina? Porque si yo inhibo a la neprelicina, ¿qué va a pasar? Inhibo a la neprelicina. ¿Qué pasa? No la tengo a la neprelicina.
estimula la aumenta el natriuresis. efecto del natriurético. ¿Aumenta? Permanece el efecto positivo del péptido natriurético ¿Y qué más? y de angiotensina también. ¿Y de angiotensina? Entonces estoy en la misma. Me aumentan los péptidos, pero tengo angiotensina alta. Entonces, ¿qué se buscó hacer con esta molécula que es el sacubitril valsartán? Bloqueamos a la neprelicina, me aumenta el péptido natriurético, que es lo que yo quiero, y por otro lado le pongo un bloqueo al receptor de la angiotensina 2. Yo voy a tener angiotensina, pero lo bloqueo al receptor. Y ahí anulo la función de lo que me hace la angiotensina, que es todo contraproducente para la insuficiencia cardíaca. Por eso este medicamento viene combinado sacubitril valsartán. No se hizo la combinación, no se comparó, no se hizo con IECA porque en su momento se había intentado y hubo mucho con otro medicamento que no los quiero enroscar, pero es importante que sepan que históricamente se intentó, porque ustedes piensen que esto es prueba y error. Y en el camino pasa mucho tiempo hasta que aparece una droga que realmente genera beneficio. Porque vos en la teoría podés pensar que esto te va a generar un beneficio, pero después en cuestiones de seguridad te das cuenta de que no te lo generó. Porque se buscó una molécula que fue la que también actuara inhibiendo a la angiotensina y se vio que aparecían mayor, por aumento de la bradicinina, aparecían muchísimos más casos de angioedema y había mortalidad por angioedema. Y ese estudio se tuvo que suspender por cuestiones de seguridad. Fue en el año 2002. Entonces, después siguen insistiendo, se sigue buscando y se encuentra esta molécula que obtiene estos beneficios. Y fue publicado este estudio, es el Paradigm HF, publicado en la New England en el año 2014, y las características fueron estudio doble ciego con 8.442 pacientes. Fíjense que hablábamos del enalapril con 200 pacientes y después hablamos del CHAM que tenía 2.000 pacientes y este tiene 8.000 pacientes. A 27 meses, detenido prematuramente, igual que el consensus, por mostrar un beneficio en lo que es mortalidad. Estos pacientes eran pacientes con FEI menor al 40%, sintomáticos en clase funcional 2-4, y estos pacientes sí estaban con beta bloqueantes y con IECA UARA2. A diferencia del consensus que no teníamos beta bloqueantes, o sea, vivimos un beneficio, pero no se había descubierto que los beta bloqueantes ya podían ser beneficiosos. O sea, en el camino de la historia, de la investigación, han ido incorporándose diferentes cosas. Esto se los digo para que ustedes como que intenten abrir todo el panorama, ¿viste? No es algo estático, esto es como la foto de hoy. Y dentro de 2 años podemos tener una foto diferente. Seguramente la vamos a tener. Lo que se hizo acá, para equiparar a los grupos, fue que todos toleraran, o sea, se juntó gente, yo lo hablo para que ustedes lo comprendan, así medio rústico, se juntó gente, a todos se le dio enalapril en dosis de 10 miligramos cada 12 horas, se vio que todos toleraran esas dosis, los que no pudieron tolerar porque tuvieron tos, porque tuvieron angioedema, porque tuvieron hipotensión, se los sacó. Se hizo un periodo de aclaramiento que significa, que se dice de washout, que son 36 horas porque no se pueden dar estos medicamentos juntos por el riesgo de angioedema. Y a todos se los puso en el grupo de sacubitril valsartán y se vio que todos toleraran también 200 miligramos cada 12 horas de sacubitril valsartán. Una vez que vieron que todos esos pacientes, por eso se llama screening y running y randomización, pudieron tolerar a ambos medicamentos en ambas dosis, se los dividió. De esos 8.000 pasaron la mitad a 200 miligramos 2 veces por día y la otra mitad en el enalapril 10 miligramos 2 veces por día. Y se hizo el seguimiento 27 meses y se hizo con el tratamiento convencional de insuficiencia cardíaca, ya para esta época, que incluye los antagonistas del receptor de mineralocorticoides, el beta bloqueante, y obviamente que sea en IECA y sin ARA2. Y este estudio demostró disminución del punto final primario, que fue muerte cardiovascular y de hospitalización por insuficiencia cardíaca en el 20%, muerte cardiovascular en el 20%, disminución por hospitalización de insuficiencia cardíaca el 21% y disminución por cualquier causa del 16%.
A partir de este estudio, en lo que fueron recomendaciones de la Guía Europea de la Sociedad de Cardiología Europea de 2016, dice que se puede dar o se debería dar sacubitril valsartán en pacientes como sustituto de un IECA para disminuir el riesgo de hospitalización y de muerte en todos pacientes que estén sintomáticos a pesar de estar con un IECA, un beta bloqueante y un antagonista del receptor de aldosterona. Como que te habilita que si vos lo tenés a paciente con enalapril, con espironolactona y con carvedilol y aún así ese paciente está sintomático, te dice, bueno, le podés cambiar a un ARNI, al sacubitril valsartán. La Sociedad Argentina de Cardiología propuso lo mismo. En general se suelen esperar las guías europeas, las publicaciones de los estudios y después las sociedades argentinas, tanto la sociedad como la Federación Argentina, suelen tener como seguirle bastante los mismos pasos, hacen la misma indicación. Y este año ya salieron las guías canadienses y también hubo una actualización del American College de Cardiología, donde los propone a los ARNI en primer lugar contra los IECA o los ARAS-2. Después tenemos en estos pilares, siguen siendo los mismos, o sea, recién este año fue que se incorporaron los inhibidores del SGLT2, pero básicamente estos son los cambios. Ahora está empezando el Congreso Europeo de Cardiología, son estos días, estos próximos días, todo este fin de semana. Posiblemente después de este tiempito aparezca la publicación de las guías europeas de insuficiencia cardíaca 2021 y seguramente van a decir lo mismo. Pero bueno, estamos esperando todavía. Este es un cuadrito de la guía, lo puse en inglés, básicamente es esto que estamos hablando. Y esto es lo que quiero que tengan como más importante, que son cuándo está indicado por el momento, y tengan en cuenta que lo que están diciendo las recomendaciones en el 2021 es que se empiece con el ARNI en vez de con IECA, que vos podés darle sacubitril valsartán a todo paciente que tenga una FeI menor al 35%, que tenga persistencia de los síntomas, a pesar de estar tratado con IECA, ARA2, beta bloqueante o un antagonista de receptor de mineralocorticoides sin cambio del tratamiento durante al menos un mes. No se recomienda darlo en pacientes que tengan presiones menores a 100 y hay que tener mucho cuidado con la hiperpotasemia. Está indicado cuando se haya visto hipersensibilidad al fármaco, antecedente a angioedema, insuficiencia renal con un clearance menor a 15, precaución con un clearance menor a 30, insuficiencia hepática, uso concomitante de IECA o alispireno, eso por el riesgo de angioedema y está contraindicado en el embarazo. Y el cuarto pilar de tratamiento son los inhibidores del transporte de sodio-glucosa, que está en el túbulo contorneado del riñón. Estos cotransportadores, que yo les había mostrado en la foto y ahora les muestro de nuevo, están ligados a la vía del sodio tipo 1 y tipo 2 y se encuentran en el riñón y son los encargados de reabsorber glucosa y devolverla a la sangre. O sea, la glucosa filtra el túbulo contorneado y estos transportadores lo que hacen es reabsorberla. El SGLT1 reabsorbe el 10% de la glucosa filtrada y el SGLT2 reabsorbe el 90% de la glucosa filtrada. El SGLT1 ahí les puse, bueno, está en el aparato gastrointestinal y en el riñón, en el túbulo contorneado proximal, y el SGLT2 está puntualmente en el túbulo contorneado proximal. Y acá les puse una fotito de lo que sería normalmente el funcionamiento de estos cotransportadores sin el bloqueo, ¿no es cierto? O sea, si filtramos glucosa, ustedes saben, los pacientes diabéticos se filtra toda la glucosa y nuestro riñón tiene capacidad de reabsorber cierto nivel, hay un umbral de reabsorción de glucosa, no sé si eso lo estudiaron, y los diabéticos suelen tener glucosuria cuando tienen mucha glucosa en sangre. Los pacientes que no tienen diabetes esto no sucede. Cuando nosotros bloqueamos el cotransportador del SGLT2, lo que hago es producir un aumento de la excreción de glucosa en orina de 70 a 80 gramos por día. Entonces, ¿cuáles son lo que se propone como mecanismo de acción de estos fármacos? Generan diuresis osmótica porque perdemos glucosa y con la glucosa, al aumentar esa presión oncótica en el túbulo, hace que haya se lleve mayor cantidad de orina. Genera natriuresis y los
posibles mecanismos a nivel que generen beneficio cardíaco son disminución del volumen plasmático, aumento del hematocrito, disminución de la presión arterial, aumento de la función endotelial, disminución de la congestión, sea pre y postcarga. Tiene como un efecto diurético, si bien no están encasillados en lo que son diuréticos, aumento del suministro de oxígeno, disminución de la rigidez arterial y disminución del estrés parietal. ¿Cuáles son estos fármacos? Tenemos dos que han sido publicados recientemente en los estudios, que son los que se están incorporando en las guías. La dapalifosina, que se estudió en el estudio DAPA-HF, y la empalifosina en el Emperor Reduce. Y acá les puse un cuadrito que son comparativos, como para hacerlo un poco más rápido y más fácil de ubicarlos en la cabeza. El DAPA-HF, que es con dapaglifosina, como punto final primario tuvo empeoramiento por insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular. Y esto disminuyó el 26% del riesgo. En internaciones por insuficiencia cardíaca disminuyó el 30% y en muerte cardiovascular disminuyó el 18%. Y lo que es Emperor, que fue con empaglifosina, lo que hizo fue disminución del punto final combinado en un 25%, una gran disminución en lo que es hospitalización por insuficiencia cardíaca, un 31%, y en muerte cardiovascular fue un 8%. En comparado con DAPA, fue un poco menos. Pero ¿qué diferencias tienen estos dos estudios? Como dato importante y a grosso modo para que ustedes tengan en cuenta, es que los pacientes del Emperor eran pacientes más graves, con deterioro más importante de la función ventricular, mucho más sintomáticos, con mucho más elevación de BNP que los que entraron en el DAPA-HF. Bueno, después de estas publicaciones, hubo un posicionamiento en casi todas las sociedades de todos lados, pero bueno, en nuestro país, la Federación Argentina de Cardiología y la Sociedad Argentina de Cardiología los pone como una recomendación a indicarlos en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca con FEI reducida, tengan o no tengan diabetes, porque estos medicamentos aparecieron primero como un tratamiento de antidiabéticos. Y cuando se hicieron estudios de seguridad, porque todo, después lo vamos a charlar en diabetes bien y no les quiero hacer tanto rollo, pero básicamente se tuvo que hacer estudios de seguridad de todos los medicamentos que fueran antidiabéticos, tenían que ser seguros desde el punto de vista cardiovascular. Y buscando eso, se dieron cuenta que las glifosinas no solamente eran seguras desde el punto de vista cardiovascular, sino que disminuían la internación por insuficiencia cardíaca. Y a partir de eso que se vio en el EMPA-REC, con empalifosina fue que se pensó y se dijo, che, bueno, ¿no será que también son beneficiosos en pacientes con insuficiencia cardíaca que no tienen diabetes? Y ahí diseñaron estos estudios, que son los que aparecen ahora con estos resultados y que los ponen como cuarto mecanismo que puede generar gran beneficio en pacientes con insuficiencia cardíaca con FEI reducida. Siempre hablamos de reducida. Lo que es beta bloqueantes, ahora pasamos Profe, al otro grupo. Sí. una pregunta. Ahí, o sea, no entiendo una cosa. ¿Por qué se usó esos bloqueantes de SGLT y no se usaron, por ejemplo, otros diuréticos como los que vimos para la hipertensión? No han demostrado beneficio otros Ah, diuréticos. Esto fue serendipia, se llama. Cuando vos encontrás algo de casualidad, ellos estaban buscando antidiabéticos que no perjudicaran al corazón, porque básicamente eso es lo que tienen que demostrar los fármacos que son para la diabetes, que no perjudiquen, no generen patología cardiovascular, que en general es el motivo por el cual se mueren los diabéticos. Entonces, estaban investigando las glifosinas y cuando vieron los resultados, vieron que los pacientes se internaban menos por insuficiencia cardíaca. Y de ahí surgió la idea de diseñar estudios que sean puntualmente para insuficiencia cardíaca, tengas o no tengas diabetes. Y se vieron estos beneficios. Bueno, perfecto, pasamos a los gracias. beta bloqueantes. Los beta bloqueantes ya lo explicó también Lucio, muy bien, sabemos que se activa el sistema nervioso simpático con todo lo que eso implica, y si yo hago un bloqueo del receptor beta adrenérgico, lo que logro es disminuir frecuencia cardíaca, disminuir la fuerza de contractilidad, disminuyo gasto cardíaco, disminuyo la conducción auriculoventricular y disminuyo la producción de renina.
Es importante que ustedes recuerden que esta descarga adrenérgica que tiene el corazón cuando tiene nuestro organismo, cuando detecta que hay una falta de irrigación en los tejidos, nos salva. No es que esté mal, pero todas esas situaciones son para el momento agudo. Si persisten en el tiempo, nos van a generar cambios deleterios en lo que es el músculo cardíaco. ¿Y qué medicamentos tenemos acá? El bisoprolol, el carvedilol, el metoprolol y el nebivolol. Esto lo saqué del Goodman, que está muy bien. Es importante que ustedes vean cuáles son beta 1 selectivos y cuáles no. El único que ha sido estudiado, que está aprobado para insuficiencia cardíaca, que no es beta selectivo, es el carvedilol, beta 1 selectivo, perdón, y que genera vasodilatación, y que acá podemos tener alguna diferencia en pacientes que son asmáticos, pacientes que tienen EPOC, que los beta bloqueantes no están contraindicados, pero quizás si es un EPOC muy marcado, yo en vez de ponerle un carvedilol, le voy a poner un bisoprolol, ¿sí? O si tiene enfermedad vascular periférica, que posiblemente lo tenga, porque si tienen infartos, suelen ser pacientes que tienen enfermedad vascular generalizada, sistémica, voy a elegir un carvedilol, porque tengo un bloqueo beta, pero tengo vasodilatación y estos pacientes suelen tener más hipotensión. Si el paciente me tiene mucha hipotensión y por el efecto del carvedilol, y bueno, le pondré bisoprolol. Y así vamos pensando, en función de las características de cada paciente. Eso sería lo más importante y me parece a mí de lo que es beta bloqueantes. ¿Cuál es la evidencia que existe sobre los beta bloqueantes? Bueno, para el bisoprolol el Civis-2, para el metoprolol el Merit, para el carvedilol el Copernicus. Estos estudios son con 2.000 a 3.000 pacientes, una mediana de seguimiento de 15 meses, y los resultados fueron contundentes, son del año entre 1999 y 2001, con respecto a la disminución de la mortalidad por causa cardiovascular, que fue mayor del 30%. Entonces, las principales respuestas cardiovasculares, y lo puse así porque en realidad como son efectos esperables de los beta bloqueantes, y obviamente que en alguna situación pueden estar contraindicados si vos tenés un paciente con un bloqueo B completo, pero bueno, si no entramos en cuestiones un poco más complejas. ¿Qué nos va a producir el bloqueo del receptor beta? Disminución de la frecuencia cardíaca, puede provocar un bloqueo auriculoventricular, puede provocar broncoconstricción, esto es lo que decía de usar preferentemente un beta 1 selectivo, puede provocar vasoconstricción periférica. Entonces, en estos casos tenemos que tener precaución en enfermedad vascular periférica, enfermedad de Raynaud, y utilizar carvedilol. Pregunta de examen: no están contraindicados en pacientes EPOC. Y es muy frecuente que nosotros tengamos un paciente, les voy a hacer un paciente imaginario que tiene 65 años, que ha sido tabaquista severo de 40 cigarrillos día o desde los 20 años, que tiene enfermedad coronaria, que tuvo un infarto enorme de la cara anterior del ventrículo izquierdo, que tiene deterioro severo de la función ventricular, y que le voy a tener que poner un beta bloqueante. Y no está contraindicado. Se ha demostrado incluso que disminuye la mortalidad en pacientes EPOC. ¿Sí? Bueno. De los otros fármacos que demostraron beneficio cardiovascular en insuficiencia cardíaca, disminución de la mortalidad, son los antagonistas del receptor de mineralocorticoides, y acá les aclaré que estos son diuréticos ahorradores de potasio. No son tan potentes como diuréticos y tienen la característica de que ahorran potasio. O sea que ahí ya tenemos, para que ustedes presten atención, una de las posibles reacciones adversas o precauciones que tenemos que tener. ¿Qué hacen? Bloquean el receptor de la aldosterona, que es un segundo agente principal del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? Retención de líquido y sodio, pérdida de potasio, activación simpática, inhibición parasimpática, estimula la fibrosis miocárdica. Entonces, si yo bloqueo con IECA o NARA2, está bien, pero hay un fenómeno de escape de aldosterona, y entonces basado en eso es que también se postuló que este mecanismo del antagonismo al receptor de mineralocorticoides me va a beneficiar en lo que es la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. ¿Basados en qué estudio se propone este tratamiento? Tenemos el RALES, que fue publicado en 1999 en la New England con espironolactona, y el eplerenone,
en el estudio Énfasis HF en el 2011. ¿Y qué características tuvieron estos estudios? El RALES fue espironolactona versus placebo, 1.600 pacientes, 800 a placebo, 800 a espironolactona. FEI reducida, clase funcional 3-4. Fíjense, los del RALES eran un poco más graves que los del Énfasis. Los del Énfasis fueron 2.700 placebo, 2.700 pacientes, 1.300 a placebo, 1.300 a Plerenone, y estaban en clase funcional 2. El objetivo principal primario del RALES fue muerte por cualquier causa, un seguimiento de 24 meses, y el Énfasis fue un objetivo primario compuesto de muerte cardiovascular más hospitalización por insuficiencia cardíaca con un seguimiento de 21 meses. Ambos estudios se detuvieron prematuramente por el beneficio que mostraron en disminución de los compuestos de los objetivos primarios. El RALES con disminución del 31%, y en lo que fue Énfasis se produjo el objetivo primario, se produjo con el Plerenone en un 18% y en pacientes con placebo en un 25%. Las indicaciones para dar entonces espironolactona o eplerenona son pacientes con FEI menor al 35% en clase funcional 2-4, a pesar del tratamiento con dosis óptimas de betabloqueantes y ECA-UARA2, y las pautas de tratamiento son no dar más de 50 miligramos, cuidado con el potasio, si tengo un potasio alto en sangre de 5,5 no lo tengo que dar porque estos ahorran potasio, no usar si tengo insuficiencia renal con un clearance de creatinina menor a 30, cuidado en los pacientes de edad avanzada, no combinar con AINES, y les puse en rojo, recuerden que los AINES están contraindicados en insuficiencia cardíaca, cuidado con los diabéticos que tienen mayor riesgo de hacer hiperpotasemia, y una característica muy importante que es pregunta de examen es la espironolactona bloquea el receptor de aldosterona, pero tiene afinidad por receptores de la hormona esteroidea, que una afinidad similar por receptores de progesterona y andrógeno y causa ginecomastia. Y esto es frecuente en un 10% de los pacientes que van a venir y van a decir, tengo hinchadas las mamas y me duelen, los varones sobre todo. Entonces vos ahí le podés rotar por el plerenona, que es bien selectiva del receptor de mineralocorticoide, no tiene que ver con lo que es hormona esteroidea de la progesterona y de los andrógenos y no causa ginecomastia. Eso como una reacción adversa bastante característica de esos grupos de fármacos. Hasta acá lo que es con beneficio en el pronóstico o disminución de la mortalidad cardiovascular. De ahora en más vamos a hablar no de los pilares del tratamiento de insuficiencia cardíaca, sino de opciones de tratamiento en insuficiencia cardíaca, como son la ivabradina, que es un fármaco que inhibe el canal catiónico en específico, llamado HCN, el sodio-potasio del nodo sinoauricular, y esto inhibe la corriente IF, disminuyendo la pendiente de despolarización diastólica espontánea y la frecuencia cardíaca sin afectar presión arterial, entre otras cosas, que es lo que nos interesa, porque muchas veces no podemos darle beta bloqueante a estos pacientes porque nos bajan la presión. Entonces le puedo intentar dar una ivabradina. ¿Cuándo se indica? Se indica cuando el paciente tiene ritmo sinusal, sí o sí en ritmo sinusal, porque si no, no funciona el medicamento, con intolerancia a los beta bloqueantes o que tengan contraindicación para beta bloqueantes y o que tengan frecuencia cardíaca mayor a 70 latidos por minuto a pesar de estar con dosis máximas de beta bloqueantes. ¿Cuál fue el estudio que demostró el beneficio en estos pacientes? Fue el SHIFT, que fue publicado por Lancet en el 2010. Eran pacientes con FEI menor al 35%, con frecuencia cardíaca mayor a 70 latidos por minuto, en clase funcional 2-4, que habían estado internados por insuficiencia cardíaca, y estos pacientes tuvieron un seguimiento de 22 meses. Y se demostró disminución del punto final combinado del 18% de muerte cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca, disminución en un 9% de mortalidad cardiovascular, y lo que más marcó fue la disminución del 26% de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Otro grupo de fármacos opcionales son los vasodilatadores, que tienen como objetivo disminuir ya sea la precarga o la poscarga. Y dentro de este grupo tenemos dos, los dinitrato de isosorbide y la hidralacina.
El dinitrato de isosorbide tiene mayor efecto venodilatador, produce reducción de la precarga, porque venodilata, disminuye la presión de fin de diástole con un poco efecto de lo que es resistencia vascular periférica sistémica. Entonces las reacciones adversas pueden ser hipotensión, cefalea, que es bastante frecuente. Si tiene hipotensión puede tener síncope. Y acá el dato clave escrito en amarilla es que interactúa con el sildenafil, inhibidores de la fosfodiesterasa. ¿Y para qué se usa el sildenafil? Es de venta libre y que van Para a las los disfunciones eréctiles. Bien, entonces, si yo tengo un paciente varón de 65 años, tabaquista, que fumó 40 cigarrillos por día de los 20 años, tuvo un infarto hace 3 años, tiene deterioro severo de la función, sigue sintomático y le voy a dar un dinitrato de isosorbide, ¿qué le tengo que decir? Porque el sildenafil van y se lo compran en la farmacia y se lo toman por su cuenta. Que no se le ocurra tomar sildenafil porque hace mucha hipotensión severa y se pueden morir. Y si viene un paciente a la guardia con un cuadro de insuficiencia cardíaca, que no viene tomando dinitrato de isosorbide, porque es frecuente que no lo damos, habitualmente no lo damos al dinitrato de isosorbide, se los nombro por esta cuestión. El paciente estaba en una cita romántica, tiene todas esas características, pero bueno, se clavó un sildenafil y nos viene a las 2 de la mañana con que le falta el aire. Yo le tengo que preguntar a los pacientes si consumen sildenafil, porque si le voy a poner un dinitrato de isosorbide para disminuir la precarga, lo puedo matar en la guardia. Entonces siempre es muy importante preguntarle a los pacientes. A veces hasta incluso más si atendemos mujeres y más si somos jóvenes que no nos cuentan. Pero se lo tenemos que preguntar puntualmente. Y la hidralacina, que es un vasodilatador directo que se desconoce exactamente el mecanismo de acción y que tiene las mismas reacciones adversas parecidas, salvo esto de la interacción con el sildenafil. ¿En qué pacientes puntuales lo puedo usar? Por eso digo, son opciones de tratamiento, no son pilares de tratamiento. En pacientes que no toleren o que tengan contraindicados los YK-ARA2 o los ARNI. Vamos con los diuréticos. Los diuréticos que no son los antagonistas del receptor mineralocorticoides, ese ya lo hablamos y sí es un pilar de tratamiento, estamos hablando de los otros diuréticos, son de tratamiento sintomático. Los diuréticos aumentan la expresión de sodio y de agua al inhibir el transporte, los transportadores en el riñón y entonces mejoran los síntomas de congestión por insuficiencia cardíaca, porque disminuyen las presiones de llenado, ¿sí? En lo que es cavidades cardíacas. Los diuréticos no deben administrarse si el paciente no tiene congestión. Solamente se da si el paciente está con edema, si yo le virales, si tiene una placa congestiva. Cuando lo saqué de ese estado de hipervolemia o de congestión, estos diuréticos se tienen que suspender porque si no son contraproducentes. Les puse una notita ahí, viste que me preguntaban por qué no se hicieron estudios con diuréticos, Lucio recién. Bueno, éticamente no estaría aceptado que nos pongamos a hacer un grupo de pacientes con insuficiencia cardíaca severa que tiene rales, que está con agua en los pulmones, hablando en criollo, y le haga diuréticos y al otro me lo quede mirando a ver cómo se mueren. ¿Se entiende? Entonces, no dudo que vaya a haber estudios, que no va a haber estudios con diseños así para que demuestren el beneficio que tienen estos diuréticos. Son los diuréticos de ASA, ahí está descrito el mecanismo de acción, actúan en la rama ascendente de la asa de Henle, son potentes, son de los más potentes, son los que llamamos techo alto. Les puse una fotito, esto está en el Goodman. Y después tenemos cuáles son los efectos adversos. Perdón, ¿puedo decir una cosita? Sí, sí, A ver Manu. si puedo. Espérate si puedo. No, quería destacar un poquito esta cuestión del precio. O sea, vieron que nosotros habitualmente cuando vemos los criterios vemos eficacia, seguridad, conveniencia, coste, etc. Cuando dice, bueno, los diuréticos no tienen eficacia para, digamos, para disminuir mortalidad,
y explica esta cuestión, digamos, no hay estudios. Hay una parte que explica por qué no hay estudios, y es que son muy baratos. Son de todos los medicamentos que estamos viendo, son los más baratos. O sea, hay poco interés, se genera poco interés en que haya estudios. Los diuréticos participaron como drogas en todos los estudios. O sea, son drogas que participan desde el vamos, desde hace muchos años, son las drogas más viejitas y están en todos los estudios. Pero nadie tiene específicamente interés. El extremo opuesto, que es algo, digamos, nosotros venimos discutiendo, lo veníamos discutiendo específicamente con Bea, entre los docentes de la cátedra, qué sé yo, que lo que hacemos es poner en debate la evidencia, las cuestiones, todo el tiempo estamos discutiendo sobre medicamentos, y también cuál es el rol de sacubitril o valsartán. Justamente porque pasa esto, no sé si se acuerdan, que ella contaba antes, porque pasa esto de que son medicamentos muy nuevos, muy novedosos, pero que tienen, por ahí, por ejemplo, el sacubitril o valsartán tiene un estudio que tiene sus sesgos, tiene sus cuestiones, digamos, cuántos pacientes se siguieron a lo largo del tiempo, cuántos realmente terminaron entrando al estudio en función de los que se pretendía entrar, etcétera. Tiene varias cuestiones, pero además tiene una cuestión que es un medicamento que es caro. Entonces, digamos, hay mucho interés por parte de la industria farmacéutica en meterlo al mercado. Y esto hay que poder verlo también. Digamos, el costo de un, no sé, de un tratamiento con enalapril 10 miligramos puede ser entre, digamos, puede costar 200, 300, 600 pesos por mes. Esto es un costo habitual con enalapril 10 miligramos. El costo con sacubitril o valsartán es de 13 lucas, 13.000 pesos por mes. Y hay, digamos, y esto también genera una cuestión, que es esto, digamos, yo se lo planteaba bastante a Bea, que es el lugar que ocupan las guías, no en la guía, no en el consenso argentino, que de todas maneras es viejito, de insuficiencia cardíaca, sino en las guías nuevas que está apareciendo y que Bea comenta es, bueno, sacubitril o valsartán como alternativa de primera línea al enalapril en pacientes con insuficiencia cardíaca reciente. Se les diagnostica, entonces dicen, che, bueno, podés darle o enalapril, o darle valsartán, o darle sacubitril o valsartán. Y esto no es real, porque no hay ningún estudio que evalúe a los pacientes en estas condiciones. Son pacientes con otra situación, con otras condiciones, si cumplen estas condiciones, lo ético sería, che, darle a los pacientes que son similares a los del estudio. Y entonces, bárbaro, digamos que esta es la indicación real que debería tener el medicamento. Esto, digamos, se asume como que, bueno, si lo probó en esas condiciones, también debería dárselo en otro, pero se asume porque hay un interés económico muy fuerte en ponerlo. Digo, acá en insuficiencia cardíaca se observa muy bien el tema del criterio costo. Por esto yo acá les voy a insistir un poquito, simplemente fíjense, no digo pero uno por uno, pero miren más o menos cuánto cuesta un IECA, cuánto cuesta un diurético, cuánto cuesta sacubitril o valsartán. Y realmente cuál es la evidencia. Porque es cierto que los IECA se ha interrumpido prematuramente algún estudio, pero es cierto que hay un montón de estudios. Hay varios estudios que demuestran. Y en el otro, en sacubitril o valsartán, estamos hablando de un estudio en pacientes específicos con determinadas condiciones. Digo, esto hay que poder mirarlo, el tema de criterio costo. Digamos, ahora, de la misma manera, cuando la semana que viene veamos el tema de estatinas o de otros medicamentos para bajar los lípidos, el tema de costos está muy, muy metido en los consensos. Está, digamos, de alguna manera, y no, está muy, tanto sacubitril o valsartán en el consenso argentino de insuficiencia cardíaca está como propaganda en la tapa del consenso de insuficiencia cardíaca. Figura como propaganda en la tapa, con lo cual uno dice, che, debería usar un consenso y nosotros por lo menos no lo ponemos como bibliografía. Pero por esta razón, porque claramente, digamos, si te están pagando para promocionarme, claramente, digamos, la sociedad argentina participa en esta promoción. Digamos, no hay que ser muy inocentes en estas cuestiones tampoco. Así que bueno, nada, es una Perdón, habitualmente nosotros planificación. no solemos profundizar en el tema de costos, pero les acerco ahí en la web lo que habitualmente usamos nosotros, que son 2 páginas, que suelen estar los precios, que a veces no están del todo actualizados, ni son a veces exactamente el mismo precio de venta al público, pero pueden consultar algún precio del fármaco que quieran, esto, o sea, es como para que lo tengan como recurso habitual. Ok, listo, sí.
¿Sigo? Sí, sí. Bueno, de los diuréticos tiacídicos, que son también tratamientos sintomáticos, no tienen un gran papel en insuficiencia cardíaca y solamente se usan cuando hay resistencia a los diuréticos. Esto es mucho más del especialista, incluso tratamiento con nefrólogo. Es para que ustedes sepan si se puede llegar a usar en algún momento cuando hablan de triple bloqueo, cuando hablamos de espironolactona, que es furosemida y le vas a agregar antiacídicos, son pacientes que no responden a los diuréticos y que están con congestión, pero bueno, son pacientes que son tratados por especialistas, bueno, una unidad coronaria. Para que tengan idea solamente de eso, de los diuréticos antiacídicos ustedes ya estudiaron en hipertensión arterial, no hay mucho más para agregar. Después tenemos los digitálicos, la digoxina. La digoxina es un medicamento que tiene característica de ser inotrópico positivo. Lo que produce es inhibición de la bomba sodio-potasio ATPasa y además produce sensibilización de varoreceptores y estímulo vagal y disminuye el automatismo y aumenta el periodo refractario. Lo que hace es aumenta el sodio intracelular y esto inhibe que salga calcio y este aumento de calcio intracelular aumenta la contracción miocárdica, por eso es un inotrópico positivo. Y acá les puse algunas características importantes de la digoxina. Lo que tienen que tener en cuenta es que tiene un estrecho margen terapéutico, o sea, podemos pasar de lo que es dosis de tratamiento a dosis tóxica muy rápido. Cuando lo usamos en dosis bajitas, estimulan eferentes vagales y sensibilizan los mecanismos reflejos de estos varoreceptores, por eso hay aumento del parasimpático y disminuye la frecuencia cardíaca con un tono simpático disminuido. Y los efectos adversos más frecuentes y más graves son las arritmias, puntualmente son bradiarritmias, hacen bloqueos, vienen con bradicardia, pueden presentar síntomas gastrointestinales. Algo característico de las reacciones adversas de la digoxina son los efectos visuales, que son típicos pero que no son frecuentes. ¿Y qué es lo que predispone más a la toxicidad por digoxina? Son la insuficiencia renal y la sobredosis. La sobredosis, o sea que le des demasiada dosis de digoxina a un paciente quizás añoso, delgado. La evidencia para el uso de la digoxina es del estudio DIC del año 1997. Fueron 1.800 pacientes con una FEI menor al 40%, pero estos pacientes estaban en ritmo sinusal. Fue comparado contra placebo, 37 meses de seguimiento. El 70% de estos pacientes tenía enfermedad coronaria, estaban medicados con IECA, pero no tenían beta bloqueantes, y se demostró que no redujo la mortalidad total, pero sí redujo internaciones totales y reinternaciones por insuficiencia cardíaca. Hasta acá los fármacos de insuficiencia cardíaca, puntualmente, que es un síndrome causado por diferentes etiologías, que es como una vía final común de muchas patologías, que tiene alta mortalidad, que si es avanzada con un deterioro severo, el 40% de esos pacientes se mueren dentro del año. Aunque no los parezca, aunque no entre en el diagnóstico la palabra cáncer, con lo cual el tratamiento tiene que ser intensivo para lograr la supervivencia de ese paciente, modificar el pronóstico, y dentro de esto les tengo que hacer mención a lo que son las unidades de insuficiencia cardíaca o el tratamiento y seguimiento de estos pacientes por médicos especializados. Así como tenemos un paciente oncológico con un diagnóstico de cáncer y lo mando al oncólogo, lo mismo con un paciente que tiene insuficiencia cardíaca con FEI reducida, lo mando a un especialista en insuficiencia cardíaca. Hay diferentes estudios, pero acá yo les puse un estudio retrospectivo, obviamente que estos son estudios retrospectivos, no son del otro tipo que estábamos viendo, ensayos clínicos randomizados. Esto es de España, que hace mucho hincapié en este tipo de unidades y de formación en médicos especializados en insuficiencia cardíaca.
Y este estudio lo que hizo fue comparar 2 registros multicéntricos de pacientes con insuficiencia cardíaca seguidos por médicos de medicina interna y por médicos especialistas en insuficiencia cardíaca. Hubieron variables que tuvieron que aparejar para que fueran comparables los registros, pero ellos encontraron una disminución en la mortalidad en el seguimiento de los 9 meses en pacientes que son seguidos en servicios de insuficiencia cardíaca. Y no me parece un dato poco menor, dado que estos pacientes no tienen tiempo. No tienen tiempo de acá a 2 años. Y para ellos, realmente, así como en oncología, y este es mi punto de vista, se hace todo lo posible e imposible para lograr la sobrevida del paciente y se usan diferentes drogas, incluso a expensas de reacciones adversas insostenibles. Lo mismo tiene la insuficiencia cardíaca y son pacientes jóvenes, no necesariamente son viejitos de 80 años, son pacientes entre 50 y 60 años, son activos laboralmente, sostienen una familia, hombres, mujeres, que generan un gran impacto su enfermedad en lo que es la sociedad, en la familia y en su propia vida. Así que, por otro lado, con respecto a lo que decía Manuel, estos pacientes tienen el derecho de tener un certificado de discapacidad y el Estado debe proveer el tratamiento médico que el paciente requiera. Hay un montón de tratamientos más complejos y mucho más caros, como puede ser colocarles aparatos o dispositivos en el organismo para evitar una muerte súbita o para mejorar la progresión de la enfermedad, y todos tienen el mismo derecho. Yo, para terminar esta clase, me fui, no sé si ustedes vieron ya bioética o tuvieron bioética, y me gustaría hacer hincapié en los 4 principios de la bioética en medicina. Estos son los 4 principios, no han visto hasta ahora, en esta altura de la carrera, nada de bioética. La bioética significa la autonomía del paciente, que es explicarle al paciente cuáles son las condiciones que tiene, de qué se trata su patología, cuáles son los tratamientos que están al alcance, los posibles y los no posibles para el alcance de su mano, qué es lo que puede hacer para conseguirlos, sea certificado de discapacidad, hacer un amparo en la obra social, en la prepaga, darle autonomía. Si el paciente quiere elegir, a veces el paciente vos le decís, te tenés que operar de corazón porque tenés indicaciones de hacerte 3 bypass. El tipo no quiere, el paciente no quiere, respetar su autonomía, su posibilidad de decisión y aún así seguirlo ayudando dentro de lo que él elige hacer. Nosotros como personal de salud y médicos, nuestro primer lugar es no dañar, no lastimar y en segundo lugar buscar el beneficio del paciente. Entonces yo le pongo todas las cartas sobre la mesa y el paciente elige porque tiene autonomía, o lo ayudo a elegir cuáles son las opciones. Y justicia, que bueno, ustedes tendrán opinión acerca de lo que es justicia y si tenemos justicia social o no, que lamentablemente no tienen todos los pacientes el mismo acceso a la medicina, y esto cuando hablamos costo-conveniencia, a veces pasa y es duro y es doloroso, pero si el paciente tiene plata, tiene acceso a una mejor medicina que el paciente que no tiene plata. Porque a veces hasta le cuesta llegar al turno al médico. Y cuando llega, no es lo mismo un paciente que viene con un infarto al control a los 7 días y le hago con diagnóstico de insuficiencia cardíaca con deterioro severo, que aquel paciente que está esperando 3 meses el turno para que le hagan un control cardiológico porque no tiene cómo costear una consulta médica, por más que tengamos un sistema de salud público. Porque es lo que pasa por la sobrecarga de salud pública, del sistema de salud, por lo que ustedes quieran. Entonces me parecía importante terminar esta charla con esto y que les quede eso en la idea de la cabeza. Son pacientes graves que se merecen todo el esfuerzo y nosotros no sacarle ningún beneficio, sino todo lo contrario, porque no tienen tiempo. Así que eso es todo, chicos, de mi parte. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Bueno, de nada. Muy buena clase, Perfecto. profe. Sí, Vale, estuvo buena, bueno. gracias, profe. Muy buena clase, profe, gracias. Bueno, de nada. Bueno, un beso grande. Muchas gracias, Rina.
No, de nada, de nada. Espectacular. Muy buena Hasta clase. luego. Gracias. Bueno, yo estaba grabando, Bea, espectacular. Cuando termine después, la semana que viene lo subiremos. Y bueno, mañana nos encontramos en los seminarios, ¿sí? En vivo y en directo, presencial. Chao, nos vemos, chicos. Chao, nos vemos. Cuídense, chau, chau. Chau, chau. Chao. Hasta la próxima.